Buenos días. ¿Me escuchan, Beto? Ok. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 21 de Lucas, ¿sí? Y este capítulo empieza narrando la historia de la viuda pobre, que se ha usado en eh, por muchísimos hermanos cuando les toca administrar la santa ofrenda, ¿sí? Entonces, siempre yo la he usado mucho, ¿sí? La historia de la vida pobre, de ver cómo ella se despoja de lo único que tiene para ofrendar, ¿sí? Y eso no es más que otra cosa, sino para agradar al Señor, para cumplir con el Señor, para agradarlo a Él. Y fíjese que entre tanta gente que estaba echando mucho dinero ahí, pues ciertamente la vida llama la atención es de Jesús, porque Jesús habla es de ella, ¿sí? Fíjense en la vida pobre, es lo que le dice. Luego viene eh, hablando de una gran cantidad de cosas que también el mundo religioso y la gente usa para decir cualquier cantidad de tonterías, ¿sí? Y quiero que empecemos ahí. En el versículo 5 dice, algunos estaban hablando del templo, ¿sí? Eso lo dice la versión Dios habla hoy, pero la nueva traducción viviente especifica que era alguno de sus discípulos. Dice, algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por ocurrir? Y creo que esta también es una de las preguntas más hechas por el ser humano, ¿sí? Oye, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder todas estas cosas? ¿Cuál es la señal? Si todas las personas en este mundo piden una señal, piden algo que les indique, ¿sí? O que les dé, sí, que les indique qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a suceder. Todos los seres humanos como que tenemos esa sed de saber, de saber cosas del más allá, cosas del futuro, por supuesto, ¿sí? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuál es la señal que vamos a recibir? Esto sucede en el mundo, estas preguntas, ¿sí? Y Jesús le contesta, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después, ¿sí? Y yo creo que la historia de la humanidad ha estado repleta de guerras, de vientos de guerra, de levantamientos, dice por aquí la versión Dios habla hoy, de revoluciones, ¿sí? El mundo a lo largo de su historia ha estado lleno de eso, ¿sí? Y no ha venido el fin de los tiempos, no ha venido el final. Y todavía la gente sigue diciendo, oye, ya se acerca el final, mire las hambrunas, mire las guerras, mire las cosas que están sucediendo en el mundo tan horribles, ya viene el final, eso no tarda. Y entonces venden como el evangelio a través de este miedo, ¿sí? Oye, mire, busquen a Dios a través de este miedo y puede que a muchas personas les invada el miedo y quieran buscar a Dios por miedo, ¿sí? No, no debería ser el caso, deberíamos buscar a Dios porque Él ofrece una salvación para nosotros, ¿sí? Deberíamos estar más bien gozosos de buscar al Señor, no buscarlo con miedo por temor al fin del mundo, ¿sí? Dice, ajá, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro, habrán grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución.
¿sí? Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores, ¿sí? Esto les está hablando directamente a sus discípulos ahí más cercanos, ¿sí? Entonces, lo que les decía ahorita, a lo largo de la historia del mundo han habido guerras, hambrunas, destrucciones, cosas aterradoras, ¿sí? No es nuevo, ¿sí? Una guerra de un país con otro, eso no es nada nuevo, no es nada del siglo XXI ni del siglo XX, que son las guerras que más han hecho hincapié o más han sonado en el mundo, ¿sí? Pero eso por el auge, por supuesto, de los medios de comunicación, de todas esas maneras que hay de informar, ¿sí? Pero si nos vamos a la historia más atrás, antes de que existiera la comunicación o los medios de comunicación, han existido guerras, terremotos, hambrunas, cualquier cantidad de cosas aterradoras, ¿sí? Y aún así no ha venido el fin del mundo. Y ahorita vamos a ver una de las razones que da las escrituras del por qué no han venido, ¿sí? Pero sí les advierte a esos discípulos que antes de que eso suceda van a ser perseguidos, ¿sí? Y ciertamente eso sí sucedió. Eso sí sucedió. Ellos sufrieron persecuciones y muertes y todas estas cosas, ¿sí? Solamente por ser seguidores de Jesús. Y el versículo 13, ¿sí? El versículo 13 es una enseñanza no solamente para ellos, sino también para nosotros. Dice, pero esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí, ¿sí? Esa será una oportunidad para que hablemos de Cristo. Cuando la gente empiece a hablar, mire que las guerras, que viene el fin del mundo, que la hambruna, que la pandemia, entonces es la oportunidad para hablar de Cristo, ¿sí? Es la oportunidad para presentar a Cristo, ¿sí? Aquí les estaba hablando que la oportunidad de los discípulos era, bueno, cuando los persiguieran, ahorita vamos a leer eso, cuando los persiguieran, cuando los presentaran en los tribunales de los paganos, ¿sí? Ellos iban a tener esa oportunidad para hablar abiertamente del nuevo camino para ese entonces. ¿Sí? Hoy en día, pues, del Evangelio de Cristo. Dice así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán a los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán, incluso a algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Dice, al mantenerse firme, ganarán su alma, ¿sí? Y bueno, no estamos siendo perseguidos de esta manera tan brutal, ¿sí? Como seguidores de Cristo, no sufrimos este tipo de persecuciones. Sin embargo, sí somos acechados por los mismos medios de comunicación, por el pecado que ofrecen, por la información, por nuestra propia concupiscencia, pues nosotros somos acechados de todas maneras. Igual hay que mantenerse firmes, ¿sí? Igual nos invita a mantenernos firmes, porque todo este tipo de cosas que nos persiguen en los tiempos de hoy en día, ¿sí? En nuestros días, pues también puede hacer que nosotros nos alejemos de Cristo. También puede hacer que nosotros perdamos la fe, ¿sí? Pero el fin nuestro es ganar un alma para Cristo, ¿sí? Es que nuestra alma reciba la vida eterna. Y eso solo se obtiene si nos mantenemos firmes a las persecuciones que hoy en día sufrimos, ¿sí? Quizás no son tan aterradoras como en ese entonces, quizás nadie nos persigue a muerte por ser seguidores de Cristo, pero sí tenemos conflictos internos, emocionales en nosotros que, que, que puede hacer que nos alejemos, que nuestra fe merme, ¿sí? Puede hacer que nos alejemos de Cristo, ¿sí? Entonces, en el versículo 20, dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción, o sea, el tiempo de la destrucción de Jerusalén.
Entonces los que están en Judea huyan a las colinas, los que están en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de venganza de Dios, dice. Y las palabras proféticas de la Escritura se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Entonces, esto ciertamente sí se cumplió porque pues hubo una invasión a Jerusalén en tiempos en que probablemente todos los apóstoles vivían todavía, y ellos vieron esto, esta señal sí la vieron ellos con su propio, la vivieron ellos en su propia carne, ¿sí? Y dice que era la venganza de Dios. Y yo estoy completamente seguro, pues bueno, pues que Dios aplicó su castigo por el hecho de que Jerusalén condenó a muerte a Jesucristo de una manera tan aterradora, ¿sí? Y aun cuando Jesucristo resucitó, aun cuando Jesucristo venció la muerte, pues Jerusalén debía recibir el castigo, ¿sí? Por este acto tan criminal, ¿sí? Tan criminal que ellos ejercieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero en cualquiera sea de los casos, persecuciones, cosas absurdas que nos pasen, que nos quieran alejar de Dios, la invitación es a mantenerse firmes, ¿sí? A mantenerse firmes en nuestra fe, ¿sí? Dice el versículo 28. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, y levanten la mirada porque la salvación está cerca, ¿sí? Cuando todas estas cosas empiecen a suceder. Dice, luego les dio la siguiente ilustración. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas sin que nadie les diga, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará una generación hasta que haya sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás, ¿sí? Entonces nosotros todos los días vamos a tener noticias de guerra, noticias de hambruna, noticias de desgracia, noticias realmente aterradoras, ¿sí? Completamente aterradoras, como la masacre de los 19 niños esos que hubo allá en Estados Unidos, y de 3 adultos por lo menos. Noticias completamente aterradoras, que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con la gente? Noticias de que un señor viola a su hija de 3 añitos, de 2 añitos, de 5 añitos. Y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando con la gente, con este mundo? ¿Qué cosas tan horribles? Y uno dice, oye, el fin del mundo, ¿sí? Entonces, siempre van a haber este tipo de cositas que la gente las va a usar para anunciar el fin del mundo, ¿sí? Pero cuál es la invitación? Que todas estas cosas van a suceder, quizás más horribles, que el cielo y la tierra van a desaparecer, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, ¿sí? Y quienes guarden esa palabra, la palabra de Dios, pues vamos a permanecer para siempre también, con toda seguridad, ¿sí? El versículo 34 dice, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. Como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténgase siempre alerta. Y aquí es donde entra el versículo que Beto puso ahí como el versículo del día, ¿sí? Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante de Dios, delante del Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces fíjese que la gente dice, no tengan cuidado del versículo 34, no dejen que su corazón se entorpezca. Y es que todo este tipo de cosas ciertamente hacen que el corazón del hombre se entorpezca. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en algunas noticias que me llaman la atención leer los comentarios que hace la gente. Y entonces la gente dice, ay, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esa masacre? ¿Y dónde estaba la religión cuando sucedió esa masacre?
el Dios que ustedes proclaman no sirve. Entonces, el entendimiento entorpecido completamente, ¿sí? Entonces, la gente cuando viene en desgracia, pues aprovechan y se pegan las borracheras, se meten drogas, cualquier cantidad de cosas para aliviar este tipo de desgracias, ¿sí? Para no sentirlas de una manera tan desordenada. Pero la solución, amados hermanos, la solución en cualquier crisis, sea ajena a nuestra voluntad o sea propia de nuestro pecado, de nuestra concupiscencia, la solución es mantenerse alerta, ¿sí? Orando para fortalecer nuestra fe. Y esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven esta mañana. Problemas, crisis, todo ese tipo de cuestiones van a existir, pero la oración es la única que puede fortalecer incluso nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Es lo que nos va a dar la fortaleza para resistir con sabiduría todo este tipo de crisis, de noticias, de episodios en nuestras vidas que pueda quizás alejarnos de la fe. Entonces, mantenerse siempre alerta y orando, ¿sí? Orando a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo para escapar de cualquier crisis, de cualquier situación que nos quiera alejar de Dios. Oremos entonces, amados hermanos. Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor, por siempre amarnos, por habernos escogido, Padre, como tus hijos amados, Padre. Te damos especial gracias, Señor, por este espacio de un café con Dios, en el cual usted usa para alimentarnos cada mañana, para fortalecernos, Señor. Abre la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y permite que podamos entender con facilidad estas palabras que usted nos enseña cada mañana, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, Padre, y ponemos cada uno de nuestros enfermos en tus manos, Señor. A Jorge Calé, Padre, a Félix Blanco, Señor, y a tantos otros que están en nuestra lista de oraciones, Padre, pidiendo e implorando por salud, Señor. Te pedimos que pongas especial cuidado sobre cada uno de ellos, Señor, que los sanes, Padre, y sobre todo, Señor, que espiritualmente sean fortalecidos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden abrir los micrófonos.